discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Soatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos seguidores de estas plataformas de la Diócesis de Málaga-Soatá. Con cariño les saludamos junto con Carlos. Bienvenido. Qué alegría, Sergio, nuevamente podernos encontrar en estos espacios de catequesis, de formación teológica. Bueno, hoy vamos a profundizar dentro de la teología dogmática. Ya seguimos en María Santísima, ¿no? En la Mariología. Seguimos en colocar nuestra mirada en ella, que es la que nos revela el misterio de Dios. Ella es la que constantemente nos sigue acompañando, sigue siendo esa luz dentro de nuestra vida de fe. Damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, los invitamos para que nos unamos a la oración a la Santísima Virgen María, Madre y Maestra nuestra. Oremos juntos. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, acudimos hoy a ti con un corazón humilde y confiado. Tú que escuchaste la palabra del Señor y la guardaste en tu corazón, enséñame a vivir con fe, esperanza y amor. Virgen fiel, que estuviste de pie junto a la cruz, acompáñame en mis pruebas y ayúdame a no perder la esperanza. Madre tierna, cúbreme con tu manto y guíame siempre hacia Jesús, fuente de toda alegría y salvación. Intercede por mi vida, por mi familia y por la Iglesia. Ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo y a construir un mundo de paz, justicia y fraternidad. María, estrella de la mañana, llévame de tu mano hasta el corazón de tu Hijo y no me dejes jamás apartarme de él. Amén. Amén. Bueno, entonces, habiendo realizado esta oración a nuestra Madre del Cielo, a María Santísima, ya inspirados por ella, vamos a descubrir en la persona de la Santísima Virgen María la figura fundamental del plan de salvación para con cada uno de nosotros, los hombres de buena voluntad que queramos seguir las enseñanzas del Maestro y seguir propiamente con nuestra vida siendo ese testimonio o fortalecer el testimonio de la fe. Bueno, una cosa importantísima que debemos preguntarnos como cristianos: ¿por qué dirigirnos en oración a la Santísima Virgen María? ¿Por qué es importante? Recordemos que en los encuentros anteriores como que conocimos o tratamos de conocer un poco a la Virgen María, ¿no? Y ya teniendo ese conocimiento, esos conceptos de la Virgen María, ahora ¿por qué dirigirnos a ella? ¿Por qué dirigirnos de una manera especial? ¿Por qué dirigirnos en oración a la Virgen María? Y en un primer punto podemos decir que no, nada más y nada menos porque es la Madre de Dios. ¿Por qué es la Madre de Dios? Por ese pequeño detalle es que nos dirigimos a la Virgen María en oración. ¿Y por qué? Porque María no es simplemente una mujer santa, ¿cierto? Sino la Madre del Hijo de Dios, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Lucas 1:43. Dice en ese encuentro que tuvo Isabel y la Santísima Virgen María, Isabel sale apresurada a la montaña y en ese encuentro, en ese diálogo que tienen, le dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Salvador? Para que la madre de mi Salvador venga a mí, le dice Isabel a la Virgen María, ¿cierto? Y es que cuando Isabel sintió el saludo, de una vez el hijo que estaba en el vientre saltó, ¿cierto? Porque reconoció esa presencia del Salvador, de Jesucristo. Entonces recurrimos a María. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. La Madre de Dios, sí. Y Madre nuestra. Eso es Recordar también que
ella intercede por nosotros, ¿no? Eso es, digamos, una constante apreciación que tenemos los cristianos. Entonces, ella intercede por nosotros. Ya pues lo hemos mencionado en los anteriores temas. Pues en ese pasaje específicamente de las bodas de Caná también, la presencia de ella, estas palabras, hagan lo que Él les diga, ¿cierto? Entonces es esa fuerza de la intercesión que tiene María Santísima, modelo de fe, de discipulado, en perfección no, sino perfecto. Un discipulado perfecto es la primera creyente. ¿Por qué? Porque ella fue la que recibió la buena noticia del ángel, que venía el Salvador y que iba a ser concebido por ella. Entonces, porque también nos dirigimos a María Santísima, es al recordar que como discípula y como aquella persona perfecta, pues también la Iglesia nos enseña, por este mismo motivo nos enseña a amar a María, a orar a María. ¿Por qué? Porque nos conduce a Jesús, y Jesús pues obviamente nos lleva al Padre. Y es que el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la enseñanza de la Iglesia, ¿cierto?, nos dice en el numeral 2679, dice: el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la oración de la Iglesia está sostenida por la oración a María o de María. Ella coopera con su intercesión a la misión de Cristo. Esto quiere decir que orar a María no es sustituir a Cristo, sino dejarnos acompañar por la Madre para llegar más plenamente a Él, ¿cierto? La Santísima Virgen María no sustituye la persona de Jesucristo, más bien nos ayuda a llegar a Él. Bueno, ¿y cuál sería el papel de la Santísima Virgen María en la Iglesia? Entonces, lo hemos mencionado, lo hemos ya constatado en las diversas charlas, en las diversas catequesis. ¿Cómo se reconoce? ¿Qué papel tiene? Como madre de la Iglesia, ¿cierto? Madre de la Iglesia. El Concilio Vaticano II la proclamó, pues, haciendo esta precisión de esta manera. Dice: la Santísima Virgen María es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, y también como Madre de los miembros de Cristo. Es decir, todos nosotros somos miembros, somos el cuerpo, y entonces como Jesús es la cabeza, pues por supuesto ya esa maternidad de María cobijaría a toda la Iglesia, cobijaría a Jesús, y ya pues en esa condición de Madre de Dios, ya sobreentendemos que ella como intercesora es nuestra Madre y Maestra. ¿Cuál es el papel también? Ya teniendo presente que es la Madre de la Iglesia, pues es el modelo de fe, es la discípula perfecta, es ese amor de Dios manifestado en ella. Y otra apreciación, que María es la intercesora, la mediadora maternal, ¿sí? Mediadora maternal, aquella que, pues, bueno, por ejemplo, un hijo tal vez tiene alguna dificultad, alguna cosa específica, algún problema con alguna persona. Entonces, ¿qué hace esa buena madre? Esa buena madre sensibiliza un poco al hijo. Sí. ¿Ella qué hace? Ella pues le muestra más posibilidades que problemas, ¿cierto? Más posibilidades. Entonces, por eso la madre está ahí pendiente de que su hijo pues también haga, por supuesto, aquello que los fieles pues piden con fe, con amor, desde su corazón, desde su vida. Por ello es esa mediadora maternal y es esa intercesora. Es el signo de esperanza y de consuelo a través de la cruz, a través de ese acercamiento a Jesús que está allí en la cruz. Entonces nos muestra esa esperanza, por eso nos anima en la fe. Y otra importantísima es que María está presente en la evangelización, en la misión de nuestra iglesia. Ese es el papel también de la Virgen María. ¿Por qué? Nos damos cuenta que al lado de los apóstoles permaneció, perseveró en la oración, perseveró hasta el último momento terrenal. Entonces sigue presente en la vida de la iglesia, en el anuncio del evangelio. Donde está María, pues obviamente está la iglesia unida, así como los apóstoles estuvieron unidos o están unidos, seguimos unidos en esa oración, pues ahí
María Santísima hace presencia. Así es, y quisiéramos que pues trajésemos a nuestra imaginación esa imagen de la familia humana, de la familia terrenal. Una familia que está compuesta por un padre, ¿cierto? Un padre de familia, una madre y sus hijos. Esa misma imagen pues es la misma imagen de esa familia divina que nosotros tenemos. En esa familia divina pues está Dios Padre, está el Hijo Jesucristo y está nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bienaventurados nosotros también podemos decir, porque tenemos esas dos madres, ¿cierto? Esa doble familia, esa familia humana, pero también esa familia divina, esa madre que nos ayuda, que usted ya dio unas características anteriormente, que intercede, ¿cierto? Que nos ayuda a orar, nos enseña a orar, pero que también intercede, ¿no? En ese papel que juega la Santísima Virgen María, pues que intercede por nosotros. Es ese modelo de fe, así como una madre de familia, ¿cierto? Es ese modelo, ese ejemplo para sus hijos, o al menos debiese que ser así. Pues de esa misma manera la Santísima Virgen María es modelo para nosotros, y modelo sobre todo de fe, es esa discípula perfecta. Ustedes y yo anhelamos, ¿cuál es nuestra meta? La salvación, ser santos. Y para eso pues tenemos un modelo, tenemos muchos modelos, seguramente que ustedes conocen santos y todo lo demás, pero el modelo perfecto que nos ayuda a ese modelo de perfección, de santidad, es la Santísima Virgen María. Bueno, ¿y por qué se le llama Madre de la Iglesia? Hay unos fundamentos también bíblicos que por supuesto soportan esta característica de la Virgen María como Madre de la Iglesia. Entonces, es cuando en el misterio de la cruz, ya en esa cruz pues vivida de Jesús, allí nos entrega a María como madre. Entonces cuando dice al discípulo, he ahí a tu madre, nos está diciendo a todos, henos a mi madre, como madre de ustedes. En Juan, lo encontramos en Juan 19, 26, 27, en el cual ese bonito acontecimiento, esa bonita, la traemos a nuestra memoria, esa bonita escena, ¿no? Jesús allí al pie de la cruz sufriente. Dice, es tan grande el amor de Dios para con nosotros, que inclusive en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento, nos da un regalo bastante grande. Ya nos dio, ¿cierto?, la salvación, nos estaba dando la salvación. Pero en ese momento, ensangrentado, sufriendo, su madre ahí al pie de la cruz, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dice, desde ese momento el discípulo la acoge como su madre, ¿no? Y en ese discípulo pues estamos cada uno de nosotros, ustedes y yo. Entonces la Iglesia, pues la Virgen María tiene ese fundamento bíblico, ¿no? Por eso es que es el fundamento, la madre de la Iglesia, porque desde ese momento comenzó a ser madre nuestra, y nosotros somos la Iglesia, ¿cierto? Lo habíamos dicho ya en uno de los encuentros. ¿Quién es la Iglesia? Ustedes y yo, la comunidad de bautizados. Todos los bautizados representamos a ese discípulo amado de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué automáticamente se hace esa maternidad de María ahí en nosotros? Porque es que Jesús, en ese signo tan importante realizado con el discípulo, pues nos deja ese testamento, ¿no? A María como nuestra madre, aquella a quien debemos dirigir nuestra mirada, aquella que por supuesto nos mira con amor, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo que es la Iglesia. Entonces esa maternidad automáticamente cobijaría pues ese carácter que nosotros tenemos. Si seguimos unidos a Él, pues por supuesto María sigue unida a través de ese misterio de amor a nosotros. Y mire, importantísimo también encontrar que María es la que cuida, la que acompaña, la que apacienta, orienta, nos da esa alegría, nos transmite ese amor, es para que podamos transmitirlo en nombre de Jesucristo.
Precisamente en la enseñanza del magisterio, ya pues el Papa Pablo VI, al concluir el Concilio Vaticano II en el año 1964, ya pues proclama solemnemente a María como Madre de la Iglesia. Entonces, textualmente lo dice: para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores, en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el numeral 53, aquí encontramos pues esta apreciación. También la enseñanza de María, ¿cuál es? La de la cooperación constante, ¿no? Ya pues en sintonía de obediencia, en sintonía más de fe, de esperanza, caridad ardiente, despojo de su orgullo. Todo esto pues hizo que por supuesto se tuvieran los ojos en la Santísima Virgen María como nuestra madre. Y es que ese es un punto importante que usted trata. No todas las cosas de la Santísima Virgen María la encontramos en la Sagrada Escritura. Inclusive en uno de los evangelios, al final no recuerdo si es en el evangelio de Lucas, dice: no todo está escrito, no alcanzarían los libros, ¿cierto?, para poder escribir acerca de la vida de Jesucristo. No todo se escribió. Lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. No todo lo encontramos en las Sagradas Escrituras, pero por eso no quiere decir que no sea válido, que no sea fundamento. Nuestra Santa Iglesia Católica tiene algo que se llama, y lo mencionamos nuevamente en uno de los encuentros anteriores, la tradición y el magisterio. Sí. Que ahí también actúa el Espíritu Santo. Algunos de los dogmas y de las cosas que se ha hecho de la Virgen María, pues que la Iglesia iluminada, ¿cierto? Iluminada por el Espíritu Santo, así como ella también se dejó iluminar por el Espíritu Santo, vino el ángel y habló, ¿cierto? De esa misma manera, la Iglesia, los pastores, el magisterio de la Iglesia se ha dejado iluminar por el Espíritu Santo, y a través de esa iluminación, de un largo proceso, no de la noche a la mañana, que a mí se me ocurrió esto, que me llegó esto, que la Virgen María, no, ¿cierto? Que se apareció, que vive en una piedra, entonces que toca sacar, no. Eso es todo un proceso guiados por la luz del Espíritu Santo, por el magisterio, por la tradición, pues de esa manera se logran establecer algunas cuestiones, algunos dogmas, algunos fundamentos acerca de la Santísima Virgen María. Por eso, en este contexto, algunas de las cosas, por ejemplo, la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia. Démonos cuenta que en la vida de la Iglesia también participa esa maternidad, ¿no? Está la maternidad. ¿Por qué? Porque María sigue orando. María es esa persona, junto con los apóstoles, que hace posible esa intercesión. Entonces recibe junto con los apóstoles el Espíritu Santo de Dios prometido por su Hijo. En algún momento reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengan les quedan retenidos. Entonces, asimismo, sigue acompañando a la Iglesia. Es un constante acompañamiento de la Iglesia en la vida de los fieles, pues María intercede por cada hijo, nos enseña a creer, a esperar, nos enseña a amar. Hay una vocación muy bonita de la Santísima Virgen María, la de la dulce espera. Dulce espera. ¿Por qué? Porque es un signo de esperanza, un signo de amor para toda la humanidad. Así es, Sergio. Bueno, entonces hasta aquí hemos tratado algunos puntos fundamentales, ¿no?, para poder entender este tema de la Mariología o de María, que nos revela el misterio de Dios, ¿cierto? ¿Qué es revelación? Nos va mostrando cuál es el camino para llegar al Padre. Ese es como este tema, ¿no? María nos revela, nos muestra, nos ayuda a quitar de nuestra vista, de nuestra mente, de nuestro corazón, eso que no nos ayuda a entender la misma cuestión de la Santísima Virgen María y el tema, ¿no?, el tema de Dios. Y entonces hemos tratado algunos temas, por ejemplo, porque por qué dirigirnos en oración a María, ¿no? Y dijimos en él que porque María es, pues, principalmente la Madre de Dios, por ese pequeño detalle, ¿no? Porque María
es la Madre de Dios, por eso nos dirigimos a ella. Y como madre conoce a su hijo, como una madre nos conoce a nosotros, pues de esta misma manera la Virgen María conoce muy bien a su hijo. En un segundo punto encontramos cuál es el papel de la Virgen María en la iglesia, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales que usted nos contaba, nos decía era María como la intercesora, ¿no? Y nos hablaba de ese acontecimiento importante de las bodas de Caná, esa mujer que intercede por nosotros, ¿no? Y pues un tercer aspecto en el cual hablábamos hace un momento era por qué María se le llama Madre de la Iglesia. Y esa relación, ese ejemplo tan bonito que usted colocaba de ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo Cristo que es la cabeza, nosotros que somos sus miembros, pues esa iglesia tiene una madre y en el momento de la cruz, en ese acontecimiento de la cruz, pues Jesús nos deja a María como madre, nuestra madre de todos. Y en un tercer aspecto, ¿decía algo? No, pues bueno, ya ahorita ya terminar de recapitular un poco esta parte y ya pues ahorita para entrarnos en... Para continuar con este cuarto aspecto, ¿no? De por qué María se hace necesaria para entender la obra de Cristo, ¿no? En favor de la salvación de la humanidad. ¿Por qué María la traemos presente? ¿Por qué es necesaria, ¿no? Entender a María, ¿no? Mire que la promesa de Dios, ¿cierto? La promesa de Dios, ¿en quién se cumple? En misma María, en la persona de María. Entonces, por tanto, desde el libro del Génesis, entonces nos lo ha testificado. Pondré primero está Eva, o sea, vamos a contrastarla con María, ¿no? Entonces, en ese contraste, digamos, Dios le dice a esa mujer, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia y la suya. Pero entonces, resulta de que en contraste a Eva está María. Entonces, donde se realiza la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, por supuesto, es una cooperación libre. Eva pues no se sentía, digamos, muy libre, ¿no? O sea, no vivía esa plenitud de la libertad puesta que la misma gracia pues nos concede. Pero María, a través de esa disposición al Padre, mostró esa cooperación libre, muestra ese plan de salvación que por supuesto por ella tomó fuerza a través de la historia de la salvación, ¿sí? Entonces esto es algo muy interesante, muy bello dentro de la historia de nuestra salvación, reconocer. También pues es el camino de la encarnación, María misma, así es, el verbo eterno de Dios que se hizo carne, pues por ella se hizo realidad. Es la primera creyente, la primera cooperadora, pues eso es otra característica importante, acompaña la misión de toda la iglesia, refleja y anticipa la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hacemos una peregrinación a María Santísima, es depositando esa confianza en ella. ¿Cuál confianza? De que ella, pues, nos conduzca al Padre, que siendo glorificada en Jesucristo, también seamos glorificados en esa participación de María Santísima. Así, entonces 5 aspectos fundamentales de esa intervención, ¿cierto? Podríamos decirlo de esa manera, intervención de María en la obra de la salvación, de esa cooperación, ¿cierto? De María, cómo coopera en esa obra de la salvación de la humanidad, ¿no? Que como quien dice, no le deja la tarea solamente al hijo. En una familia, la madre al ver a su hijo con sus quehaceres, como que dice, oiga, o el hijo, ¿cierto? También al ver a su madre con sus quehaceres, pues, oiga, dice, voy a ayudarle, voy a colaborarle. Seguramente que entre ambos el trabajo va a quedar mucho mejor, va a salir de una mejor manera. Pues esto pasa también en esta historia de la salvación. La Virgen María como esa cooperadora, como que le ayuda al hijo en esa misión. Y el hijo pues también se vale de la Virgen María para llevar a cabo esa misión que se le ha encomendado de la salvación de todas las almas, de toda la humanidad. Y pues la Virgen María
en esas tareas que se le ha encomendado, pues la primera tarea fue eso, dar ese sí generoso, dejar que el mismo Dios viniera a ella, se encarnara, se hiciera hombre, y desde ahí, desde ese momento, pues ya comenzó esa obra de la salvación. Todos los distintos momentos que logramos, que ustedes y yo conocemos, en los cuales pues intervino la Virgen María, y seguramente que sigue interviniendo ustedes y yo, seguramente que hemos tenido experiencias en los cuales vemos reflejada esa obra de la Virgen María en nosotros, no para mostrarse ella, no para que ella sea enaltecida, sino, como lo dijo ella misma, para bajarse, para agacharse, para hacerse esclava y dejar que su hijo crezca. Bueno, y esa es una característica que estamos llamados a tener nosotros, ¿no? Entonces, en nombre de Jesucristo, pues podemos hacer cualquier misión, cualquier cosa, pero siempre hay que dejar crecer a Jesús para que pues nosotros nos abajemos y tengamos esa característica propia de la Santísima Virgen María. Muy bien, así es como finalizamos este tema importante de María revelándonos al Padre. Agradecerles por este espacio tan bonito, tan importante, que enriquece nuestra vida de fe en torno a Jesucristo el Señor, teniendo a María como madre, como aquella obediente, maestra, como aquella cooperadora de la obra de Dios que se realizó por el Espíritu Santo de Dios, la esposa del Espíritu Santo de Dios. Agradecerles, queridos amigos, querida audiencia, todos desde los diferentes lugares que nos siguen, para que pues podamos fortalecernos en la fe. Les seguimos animando para que podamos transmitir pues estos contenidos, compartir, seguirnos y bueno, así para tener mayor sintonía. Gracias, Carlitos. A usted, Sergio, a ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen a través de estos programas, que así como la Santísima Virgen María nos revela y nos sigue mostrando a su Hijo Jesucristo desde el momento mismo de su concepción, también nosotros con nuestra vida, con nuestras obras, revelemos, mostremos la presencia de Dios en nosotros, y a través de nosotros lo demos a conocer a las demás personas. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo encuentro. Diócesis de Málaga, Soatá.